Jesús se hace amigo de un pecador. Así hemos titulado a nuestra reflexión de hoy. Jesús se hace amigo de un traidor. ¿Cómo es que Jesús puede ser amigo de alguien que peca, que se opone a Dios, que incluso es merecedor del rechazo social? El pueblo no lo quiere. Los religiosos que son rectos, que son justos, no lo quieren. El Evangelio de Lucas, en este sentido, nos une el pensamiento de esta historia de este hombre que se llama Zaqueo, con las historias que hemos visto previamente, porque ¿no hemos visto acaso que Jesús prefiere a los niños? ¿Que Jesús toca a los leprosos? ¿Que Jesús busca a un mendigo por el camino, a un ciego? ¿No hemos visto que Jesús sana a una mujer inmunda? ¿Que Jesús ayuda a los gentiles? ¿Que Jesús se preocupa por los endemoniados? Ahora veremos a Jesús preocupado, amando a un traidor, a un publicano, pero que además es una persona rica. Y tenemos que contrastar porque Lucas está uniendo, como digo, las historias previas. Acabamos de estudiar de un hombre rico, a quien Jesús, en contraste con su acercamiento a los niños, los leprosos, los endemoniados, le pone condiciones muy duras. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ese hombre rico no responderá. Aquí tenemos en esta historia a otro hombre rico. ¿Cómo reacciona este otro hombre rico llamado Zaqueo? Acompáñeme al capítulo 19 del Evangelio de Lucas para leer juntos a partir del versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En la ilustración que tengo a un lado, miramos nosotros a nuestra vez a Jesús viendo a este hombre que está sobre el árbol y hablando, dirigiéndose a él. Es este verso que acabo de leer. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la mesa nos acompaña hoy la segunda traducción católica de la Biblia al castellano. Hemos platicado ya que por allá del año de 1792 se realizó con la licencia eclesiástica la primera traducción de la Biblia al castellano por el sacerdote Felipe Schio de San Miguel, poco más de 200 años después de nuestra amada Biblia del Oso.
El padre Shio había dedicado su trabajo al rey Carlos IV. Era además confesor del rey Carlos IV. Pero cuando el padre Felipe Shio muere, ahora un arzobispo llamado Félix Amat se convierte en confesor del rey Carlos IV. Y en ese momento también quiere publicarse una segunda traducción de la Biblia en castellano, hecha por un jesuita que se llamaba Miguel Petisco. Se nombra una comisión revisora y llegan a la conclusión de que está plagada de imperfecciones. Y entonces se nombra al sobrino del obispo Félix Amat, a Félix Torres Amat, el sobrino, que había estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares lenguas orientales. Es decir, él era un hebraísta, manejaba bien el hebreo, el griego, era un helenista, y se le encarga la revisión de la traducción de Petisco. A lo largo de 18 años, Félix Torres Amat, quien posteriormente también llegará a ser obispo de Astorga, revisa la Biblia, termina de revisarla en 1822 y para 1823 se publica la Biblia que hoy nos acompaña, segunda traducción católica en castellano. Torres Amat, como había hecho Casiodoro de Reina y como había hecho Shio de San Miguel, colocó entre los versículos, en una letra diferente, una letra cursiva, aquellas palabras o frases que requería el español para darle sentido, aunque no estuviera en el griego o no estuviera en el hebreo, pero con una letra distinta para que el lector siempre pudiese distinguir entre lo que literalmente, diríamos casi palabra por palabra, se había tomado del hebreo o del griego y lo que se había añadido para darle sentido. Dejaba de lado la versión latina. Recuerden que la Biblia de Shio era español y latín, la Biblia de Torres Amat es solamente español, y tiene también notas menos farragosas que la de Shio, pero tiene notas excelentes de los santos padres. Así que, bueno, esta es una Biblia que circuló y circula todavía muy profusamente en el mundo católico romano. La Biblia de Félix Torres Amat, traducida. En realidad, aunque él había revisado, consultando el griego y el hebreo, la traducción de Petisco y la traducción que perfecciona Torres Amat está hecha de la Vulgata latina, como la Iglesia ordenaba que se hiciera para el caso de cualquier Biblia en lengua vernácula. Ahora volvamos a nuestro pasaje. En el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, y decíamos la ocasión anterior que con el nombre Jericó viene a nuestra memoria aquella épica batalla de Josué, donde dando vueltas a la ciudad se derrumban las murallas. Y que esto ha hecho que muchas personas quieran emular en nuestro tiempo o las guerras, porque hay gobiernos, hay corrientes religiosas, y me refiero dentro del cristianismo y dentro del judaísmo, que quieren justificar guerras. Pero también quienes quieren emular estas vueltas a la ciudad de Jericó de una manera que llaman guerra espiritual, como si realmente los demonios fueran los culpables de nuestros pecados. Los culpables de nuestros pecados somos nosotros. Como si darle vueltas a un lugar físico espantara a los demonios que no son físicos. Todos estos absurdos están presentes en la idea de aplicar la historia de Jericó equivocadamente. Cuando Jesús llega a Jericó, sana a Bartimeo, aquel ciego, mendigo que estaba en el camino. Y ahora entra en la ciudad, pero no para conquistar, no para derribar murallas físicas, no invita a sus discípulos. Y yo quisiera que aquí usted tome nota. Jesús no invita a sus discípulos a dar 7 vueltas
a Jericó para que se caigan las potestades espirituales, y una vez que queden atadas, vencidas esas potestades espirituales, entonces Jesús ya puede entrar a la ciudad de Jericó y ya haya un terreno disponible para predicar. Tal principio no está en la Biblia. Nosotros vamos a predicar el Evangelio en cualquier lugar, en las condiciones en que sea, en las condiciones en que se encuentren las personas. Jesús entra en Jericó, que es una ciudad muy rica, porque se encuentra muy cerca del Jordán y en el camino que sube hacia Jerusalén. Pasan multitudes de peregrinos en las diferentes fiestas. Es una ciudad comercial y es una ciudad exportadora de dátiles y otros productos muy cotizados en su tiempo. Estamos en una ciudad rica, una ciudad importante. Y entonces dice que Jesús iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, aquí hay algunas características importantes que debemos de retomar de Zaqueo. Primero, un varón que se llama Zakai, en hebreo Zakai, que significa puro o inocente. Solamente que este hombre no era precisamente lo que correspondía al significado de su apelativo. Era un publicano. Y a riesgo de ser repetitivo, quiero recordar que un publicano es un cobrador de impuestos, o más bien de tributos. Cobraba a los judíos tributos para entregar a los romanos. Es decir, ni siquiera es un cobrador de impuestos nacionales que se usarán supuestamente en el beneficio de la población. Los romanos son unos opresores. Su bota está encima del pueblo judío, cometiendo exacciones, oprimiéndolos. Y entonces un publicano, un judío cobrador de tributos, que se alía con el invasor, con los romanos, para ir con su propia gente y cobrarle impuestos, es considerado un traidor. Y por eso hemos puesto en nuestro título, Jesús se hace amigo de un traidor. Aquí en el pasaje no aparece la palabra traidor, pero estoy explicando por qué la gente lo miraba como un traidor. Pienso también en los capataces, que en los guetos y en los campos de concentración, donde los judíos estaban recluidos, hacinados por el nacionalsocialismo, había estos capataces que eran judíos, es decir, unos judíos que vigilaban y castigaban a sus propios hermanos, a sus propios paisanos, sirviendo de esa manera a los nazis. Me hace relacionar esto la historia de los publicanos. Pero además los publicanos, ¿qué ganaban? Así como los capataces de los campos de concentración tenían ciertos privilegios por desempeñar ese papel, el publicano también cobraba una cuota que le exigía el imperio. Y todo lo que cobrase de más era para él. De tal manera que la corrupción, la extorsión, eran la moneda corriente por parte de los publicanos para el pueblo judío. Pero además se nos dice que Zaqueo era un jefe, un principal de los publicanos. No era cualquier publicano. Quiere decir que él tenía bajo su mando a los otros cobradores de tributos y que evidentemente no solo Zaqueo obtenía ganancias directas, sino de sus subordinados. Y por tanto se añade que Zaqueo era rico. Ya expliqué que Jericó es una ciudad rica, hay muchos tributos que cobrar, que los publicanos obtienen grandes ganancias, pero además este es jefe de los publicanos.
Así que podemos adelantarnos un poco cuál era el concepto o la manera en que el pueblo miraba a Zaqueo. El rencor, el odio, el desprecio, el enojo por la injusticia, por el despojo, porque quizá alguno había vivido en carne propia que llegaran los cobradores de impuestos y si no había dinero los dejaran sin la ovejita o sin el buey o sin los aperos de labranza. A veces elementos indispensables para la vida, para seguir manteniéndose. Y en la pobreza que no les permitía atender correctamente a sus hijos, comer un poco mejor o tener oportunidad de ir a un médico, a pesar de esa pobreza, todavía venían estas personas y les quitaban lo poco que tenían. Pues bien, allí vivía este hombre Zaqueo y procuraba, dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Jesús, camino a la muerte, Lucas ha relatado desde el capítulo 9 el inicio del camino de Jesús hacia Jerusalén, donde ha de morir. Hemos visto maravillosas historias que él ha recogido, de cómo Jesús sirve, enseña, ama a las personas camino a su propia muerte. En este mismo camino, la gente no sabe que Jesús va a ser asesinado. Para el pueblo es Jesús un profeta, es un gran maestro. No dudo que para algunos sea el Mesías esperado. Y seguramente están pensando que si se dirige a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, es probable que allí suceda su coronación. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio de Juan nos pone un caso donde tras la multiplicación de los panes y los peces, el pueblo quiere nombrar a Jesús rey. El pueblo quiere prácticamente arrebatar a Jesús y nombrar un rey terrenal, político, en la manera humana de hacer las cosas, en la manera nuestra que no pregunta por la voluntad de Dios. Y entonces Jesús huye de ellos, se retira. Este es el sentir del pueblo. Este hombre es tan grandioso, tan importante, que seguramente continuará engrandeciéndose y tal vez obtenga el poder y tal vez los libre de los romanos. Ellos no se imaginan que Jesús va hacia la muerte. Así que las multitudes le siguen por su enseñanza, le siguen por la esperanza que les brinda, le sigue porque quieren sanidades, porque necesitan liberaciones, porque necesitan consuelo, como todos nosotros. Seguimos a Jesús en el anhelo, en la esperanza de que extienda su mano y nos toque en nuestra necesidad, que nos mire con ojos de compasión. Por tanto, cuando este hombre bajito, Zaqueo, quiere acercarse a ver quién es Jesús, no puede hacerlo. Esto nos habla ya de, al menos en principio, de una actitud interesante en Zaqueo. Quiere ver a Jesús. Claro, eso no es suficiente. Quizá quiera verlo por mera curiosidad, parecido a aquella curiosidad de Herodes cuando le dice a Jesús a su milagro. O quizá como se acercaron también algunos fariseos o aquel hombre rico que vino hasta Jesús y alcanzó incluso a preguntarle, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero nada más que eso. Bueno, por lo pronto, Zaqueo quiere ver a Jesús e intenta acercarse,
Pero como Jesús está rodeado de mucha gente, Zaqueo busca algún hueco por donde entre la gente pueda ver a Jesús, pero no se lo permite. Y aunque se pare de puntitas, pues no ve nada, toda la gente es más alta que él. Y no dudo que haya tratado de pasar entre la gente que rodeaba a Jesús, pero no pudo porque la gente apretujaba a Jesús. Otro de los pasajes de Lucas nos dice exactamente eso, que Jesús sanaba a tantos enfermos, liberaba a tantos endemoniados, que la gente le oprimía, le empujaba. Y cuando alguien está en un espectáculo, claro, esto era más que un espectáculo, pero aun cuando las personas están en un espectáculo, no quieren que alguien les gane su lugar, no quieren que alguien los moleste. Al contrario, la manera de ser nuestra es como apretarse más para que nadie pase. No, ya no hay lugar, ya no puedes pasar y no me estorbes. Entonces quiero imaginar a Zaqueo hasta tratando de empujar o de pasar entre la gente y que le den algún codazo y le digan, hazte para atrás. Jesús va caminando, quizás Zaqueo empieza a desesperarse, no puede ver a Jesús. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, en el siguiente versículo, el 4, dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Bueno, ahora no solo sabemos que Zaqueo quiere ver a Jesús, sino que tiene un vehemente anhelo de ver a Jesús. Y puesto que no logra verlo solo tratando de asomar su cabeza, puesto que la multitud no le permite abrirse paso para acercarse o estar un poco más adelante y ver a Jesús, y su deseo es vehemente, entonces tiene una idea. Ve el camino por donde Jesús va a pasar. Ve un árbol, un sicómoro, es un árbol de tronco ancho, un árbol frondoso, de ramas bastante inclinadas. Y entonces tiene la idea. Me voy a adelantar a la multitud, voy a subir al árbol y desde allí, aunque sea de lejos, voy a ver pasar a Jesús. ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? El texto no lo dice, porque la Biblia es escueta. En muchos relatos, por supuesto, se centra solo en lo esencial, y qué bueno que lo hace así. Si la Biblia no fuese en un lenguaje lacónico, sería una obra tan extensa que nos brindara tantos detalles, pero más difícil de traducir, de publicar, de distribuir y de leer. Pero podemos y debemos imaginar, porque esa es la intención de Lucas y del Espíritu, que nos hagamos las preguntas pertinentes en los pasajes. ¿Por qué Zaqueo quiere ver a Jesús? Probablemente ha escuchado de él. Lo más seguro es que ha escuchado de él, porque recuerden que el ciego que estaba junto al camino también preguntó, ¿y por qué hay tanto ruido? ¿Por qué hay tanto escándalo? Y entonces le dijeron, es que pasa Jesús Nazareno. Y entonces aquí hay otro momento, ahora un Zaqueo que sabe que pasa Jesús Nazareno. Ambos casos nos hacen pensar que la fama de Jesús le precedía. Es decir, al lugar donde Jesús llegaba, ya la gente había escuchado, por testimonios de algunos, por rumores de otros, que ese Jesús era una persona extraordinaria, que había enfermos que se habían sanado, que había leprosos que se habían limpiado. Imaginen si acababa de abrir los ojos al ciego en el camino, esa noticia debe haber corrido como reguero de pólvora en la ciudad. Por eso la multitud, entre otras razones.
Este es el hombre que acaba de sanar a un ciego famoso al que todos conocíamos y que estaba efectivamente ciego. Cuando esa noticia se supo en la ciudad, la gente se agolpó en torno a Jesús. Puede ser una de las razones porque Zaqueo quiere ver a ese hombre que hace milagros. Zaqueo quiere ver a quien parece un enviado de Dios. Pero esto por lo pronto nos muestra una actitud en Zaqueo. Vamos a llamarle una actitud de interrogación por la verdad. Una pregunta, un hambre espiritual. Dios no está esperando que los hombres, que usted y yo, seamos perfectos, que no pequemos. No está esperando que no tengamos fallas. Dios está esperando que nuestro ser se abra a la significación, al sentido último del por qué estamos aquí. Dios está esperando que tengamos hambre. Recuerde que así lo decía Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre. Aquí tenemos un hombre pecador, si se quiere, ladrón, corrupto, traidor, póngale los epítetos que quiera. Pero es un hombre que tiene hambre, que quiere conocer, que quiere saber. Cuando esta interrogante comienza a surgir en nosotros, también muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo saber si la Biblia es la verdad? ¿Cómo saber si el cristianismo que predica o el Cristo que el cristianismo predica es la verdad? ¿Cómo saberlo? Bueno, el comenzarse a preguntar por la verdad, y esto no es una cita mía, sino de Paul Tillich, comenzarse a preguntar, que yo me comience a preguntar por la verdad, es que la verdad ya me ha embargado. Quiere decir que cuando Zaqueo tiene esta curiosidad, que luego se convierte en anhelo y que refleja un hambre profunda, ha sido embargado ya por la verdad. Está siendo tocado ya por el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, porque de Dios es siempre la iniciativa. Sí, por supuesto que Dios está esperando que busquemos, que anhelemos, que preguntemos. Pero la iniciativa siempre será de Él, porque Él nos amó primero, porque Él decidió enviar a su Hijo, porque Jesús vino sin que yo se lo pidiera y murió por mí sin que yo lo mereciera. Porque cuando yo llegué a la existencia y cuando yo le fallé a Dios y cuando yo pequé, fue Él quien me siguió buscando, fue Él quien me siguió amando. Es Él el que me ofrece el perdón incondicional. La iniciativa siempre es divina. Se sube Zaqueo a este árbol y volviendo al asunto del hambre en Zaqueo, pienso que esa hambre fue lo suficiente para hacer todo en su búsqueda. Pienso, por ejemplo, en aquellos hermanos a los que cuando no estábamos en pandemia se les invitaba a las reuniones y por cualquier pretexto, porque estaban cansados, porque tenían visitas, porque estaba lloviendo, no se reunían, no apreciaban la palabra de Dios que se iba a exponer, no apreciaban la comunión, el poder vernos unos por otros, unos a otros, el poder amarnos. Y entonces mostraban en el fondo una falta de disposición. Pienso en aquellos magos del Oriente que vinieron a buscar al niño.
solo porque les pareció que una estrella indicaba que había nacido un rey prometido, dejaron sus ocupaciones, sus casas, sus compromisos, e iniciaron un viaje costoso de no sé cuántas semanas o meses, a pesar de que no sabían exactamente dónde encontrarían a ese rey que apenas era un niño, no lo sabían, un tanto cuanto a ciegas iniciaron su camino. Eso es disposición. Por supuesto que la estrella les guió, ese es el Espíritu Santo. Ahora hay un Zaqueo aquí, motivado también por el Espíritu Santo, que quiere ver a Jesús, pero no se queda en su casa y dice, me hubiera gustado ver a Jesús, pero bueno, aquí estamos comiendo muy a gusto ya, ni modo, pues ya otro día será. Quizá cuando regrese de la Pascua. No se queda en su casa. Sale a buscarlo y se encuentra con el primer obstáculo. La gente no le permite acercarse ni siquiera a ver a Jesús. Y entonces no dice, me voy a mi casa. Por eso no me gusta juntarme con ese vulgo. Me voy a mi casa. Imagínense un hombre rico con amigos importantes, porque ¿qué respaldaba a un publicano en su tarea? Los soldados romanos. Oye, en tal casa me agredieron o no me quieren pagar, ahí están los soldados para respaldarlo. Tiene amigos importantes, tiene fama, tiene riqueza. ¿Por qué estarse revolviendo con esa gente que no lo deja pasar? Él pudo haberse regresado a su casa, pero no quiere ceder, no quiere cejar en su intento. Y entonces es tal su hambre que le nace esta idea de subirse al árbol. Cuando nuestra falta de hambre, cuando nuestra indolencia, cuando nuestra superficialidad se encuentra con obstáculos, ya no se nos ocurren ideas. Las ideas para hacer las cosas, las ideas para seguir buscando, la persistencia para encontrar. Lucas ya nos ha dicho, el que busca encuentra, al que toca se le abrirá, al que llama se le responderá. Pero hay que buscar, hay que llamar, hay que tocar con la persistencia, con la intensidad de Zaqueo. Por encima de los obstáculos, tienen que generarse en nosotros los pensamientos, las ideas, las decisiones para hacer las cosas. Un hombre con prestigio, al menos él, como todos lo somos, orgullosos, seguramente no quería quedar mal con la gente. Él sabía que la gente no lo quería, pero quizá compensaba ese rechazo con su muy buena ropa, con sus muy importantes amigos, con su maravillosa residencia, con las grandes comidas que él podía darse, como aquel hombre del que Lucas también nos habló, el que todos los días hacía banquetes con esplendidez y tenía un mendigo en su puerta. Así que Zaqueo podría decir, ustedes quieren rechazarme, pero yo soy una persona importante. Ahora, esa persona importante, ¿cómo se verá? Tratando de pedir permiso para pasar. Y quiero imaginarme más, que cuando alguien sintió que le pedían permiso, que lo empujaban y volteó, y luego tuvo que voltear para abajo, y dijo, es este chaparro cobrador de impuestos, menos lo dejo pasar. Allí, Zaqueo, pues ya comenzó, déjenme decirlo así, a hacer el ridículo. No dudo que varios se hayan burlado, hayan sonreído socarronamente. Mira el importante, ni lo dejan pasar. Está tan chaparro que no ve nada. Pero Zaqueo estaba dispuesto, pero más dispuesto todavía porque salir corriendo
pues también es parte de quitarse de encima el orgullo, ¿no? Pero más todavía, subirse a un árbol, siendo un adulto, treparse a un árbol y todo el mundo que lo vea sabe que se está subiendo a un árbol porque es una persona de baja estatura. Diríamos que su defecto se acrecienta, se hace más evidente. Esta persona es de tan baja estatura que mira lo que tiene que hacer. Ahí está el grandioso cobrador de tributos, ahí está el bien vestido, ahí está el amigo de los generales romanos, subiéndose a un árbol. Bien, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Quiero pensar otra vez en la manera en que Jesús es guiado por el Espíritu Santo. Recordemos que siendo Jesús divino, por supuesto, siendo el Verbo eterno, cuando Jesús encarna, cuando viene a esta tierra, se limita a las condiciones de lo humano. Con la tristeza propia de un humano, camina hacia Jerusalén. Con las dudas propias de cada uno de nosotros, Jesús camina hacia Jerusalén. Y en ese camino necesita que el Padre le guíe, que el Padre le diga lo que tiene que hacer. Y más allá de sus preocupaciones, más allá de su angustia, de su tristeza, incluso de su temor, sigue escuchando la voz del Espíritu Santo. Porque nosotros estamos a veces tan rodeados de unas voces tan estridentes, provenientes de nuestros problemas, de nuestros deseos, de nuestras circunstancias, que acallamos la voz del Espíritu Santo, que es ese silbo apacible, ese soplo suave, como el rocío que desciende por las mañanas, dice el Salmo 133, como el murmullo de la paloma que se posó sobre el cordero en el río Jordán. No oímos la voz del Espíritu. Pero Jesús, en medio de una multitud que le grita, que le rodea, que le presiona, en medio de su angustia y su tristeza, camino hacia la muerte, no deja de escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué fijarse entre tanta gente que le habla, que está más cerca, que quizá está más evidentemente necesitada? ¿Por qué fijarse a una distancia relativamente lejos que un hombre está arriba de un árbol? ¿Por qué mirarlo? Y así como el ciego Bartimeo fue un singular entre la multitud, porque yo les decía, de toda esa gente que seguía a Jesús, fue uno el que se sobrepuso también a los obstáculos de su ceguera, del ruido, de la multitud que estaba entre él y Jesús. Aquel que gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese, en contraste con toda la multitud, es el que recibió la salvación. Otra vez un personaje singular, Zaqueo. ¿Cuántas personas integran la multitud que sigue a Jesús? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. ¿Por qué no hablarnos de muchos otros? ¿Por qué la Biblia nos habla solo de este? ¿Cuál es la diferencia
¿Cuál tendría que ser la diferencia entre usted y la multitud? Me parece una hermosa pregunta. ¿Cuál tendría que ser la diferencia entre usted y la multitud? Muy sencilla. No es que usted y yo somos mejores. No es que usted y yo, por ser cristianos, estamos exentos de las desgracias, de las enfermedades, de los accidentes, de los secuestros. No, esa no es la diferencia. Jesús no ha prometido en ninguna parte, todo lo contrario, a prometernos tranquilidad, bonanza. Jesús ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Cuando en este tiempo de terrible relativismo moral, de profunda y precipitada, aceleradamente precipitada decadencia, nos acongojamos, hay que recordar las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Por tanto, lo que nos distingue de la multitud no es que yo soy mejor, no es que yo soy invulnerable, no es que yo le pido a Dios todo lo que se me antoja y me lo da y me prospera y me hace líder y me hace poderoso. Esa no es la diferencia. La diferencia es más sutil, más sencilla. El ciego junto al camino tuvo hambre de Dios y su hambre le llevó a clamar, pasando por encima de los obstáculos como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. La diferencia entre la multitud y este Zaqueo ni siquiera es que él sea más pecador que los otros. La diferencia es que este hombre no tuvo solamente una curiosidad, tuvo un hambre, tuvo un ímpetu, una búsqueda que fue más allá de los obstáculos. Dios, que todo lo ve, Dios que está allí donde en este momento usted está, que conoce sus necesidades, que conoce plenamente su corazón, sabe del clamor y de la disposición de usted. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, y en el campo del dios Marte, dios de la guerra, discutió con los filósofos atenienses, les dijo lo siguiente: Dios no está lejos de ninguno de nosotros, por si palpando le hallemos. Ahí estaba Bartimeo ciego, palpando por encontrar a Dios. Aquí está un Zaqueo que no sabe bien a bien quién es Jesús, pero palpando por encontrar a Dios. Cuando le comparto el Evangelio a alguien y no se decide o no entiende o no está muy dispuesto o quiere discutir otras cosas, entre algunas de las ideas que le comparto, si en tu corazón hay una auténtica búsqueda de la verdad, no me preocupa lo que no entiendes ahora. No me preocupa aquello a lo cual hoy le dices que no. Si en ti hay un deseo auténtico por la verdad, decíamos, la verdad te ha embargado. Si tienes un hambre intensa de encontrar a Dios, diríamos, Dios sale a tu encuentro. ¿Se acuerdan de aquel hijo pródigo que desde tierras lejanas se acercaba hacia su casa? No alcanzó a llegar a su casa antes de que el padre saliera a su encuentro. Así lo dice Lucas. Y el padre, mirándolo en lontananza, mirándolo de lejos, el padre corrió a su encuentro.
aquel que le busca, le halla. Por eso cuando Zaqueo quiere ver a Jesús, y por supuesto todo lo que Jesús implica, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. El Espíritu Santo guía a Jesús para pasar por ese lugar, para mirar hacia el árbol y para detenerse. Así lo leímos en este versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, primer asunto, ¿no? El Espíritu tiene que guiarnos a dónde vamos. Mirando hacia arriba, otra vez el Espíritu le da ese impulso, le vio, se detiene, le mira. Aquí la acción de mirar es prestar la atención con detenimiento para dirigirse a Él. No es solo un mirar de paso sin mayor importancia. Ahora es un mirar para iniciar el encuentro con Zaqueo. Y entonces Jesús habla. Jesús habla y siempre lo hace así, a nuestra necesidad. Jesús, note usted, no le dice, Zaqueo, eres un corrupto, eres un hipócrita, ¿qué haces allá arriba? Tú me has fallado, tú has traicionado a mi pueblo. Porque hay muchas personas, muchos cristianos que piensan que llevar el Evangelio es ir a regañar a la gente, a señalarla, a condenarla, a decirle su pecado. Ahora hay una nueva moda, ¿no? Que insiste en que tú no buscas a Dios, que tú no te conviertes, Dios es el que te alcanza y que el Evangelio no tiene que ser del amor de Dios, sino del arrepentimiento y de tu pecado. Y se paran el cuello esos predicadores porque sienten que son predicadores tajantes conforme a la Biblia, porque ellos sí comienzan denunciando el pecado. Por supuesto que el pecado es pecado, y Dios quiere librarnos del pecado, y Dios quiere transformarnos, y Dios quiere apartarnos del pecado. Pero Dios no comienza condenándonos por el pecado, sino mostrándonos que nos ama. Nuestra evangelización en ningún momento debe dejar de lado señalar que el pecado es pecado, mucho menos decir que el pecado no sea pecado. Pero nuestra evangelización, tanto en actitud como en la forma del mensaje, en el orden del mensaje, siempre debe comenzar por el amor de Dios. Jesús no hace con Zaqueo una discusión política de la corrección o incorrección de trabajar con los romanos. Podría haber sido una pieza política, filosófica muy interesante esta historia, si Jesús hubiese discutido con Zaqueo por qué sí cobrar impuestos o por qué no cobrar impuestos. Tampoco, como dije, es una recriminación, una especie de esos sermones que solo son regaños. Y hay gente a la que le gusta que lo regañen, Estaba mirando un video de un predicador que verdaderamente regaña, humilla, prácticamente insulta, y la gente allí feliz diciendo amén. Jesús se dirige directo a nuestra necesidad con su amor. Recuerdo a Nicodemo. Nicodemo viene tratando de plantear una discusión teológica. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque las señales que tú haces. Jesús no le contesta en esa línea, que por supuesto Jesús hubiera establecido una maravillosa plática, incluso apologética, con Nicodemo. Pero como si Jesús le cambiara el tema, le dice, necesitas nacer de nuevo. Aquí también, como si Jesús no supiera quién es ese tal Zaqueo, como si a Jesús no le importara su vida pasada o el contexto en el que se mueve y por supuesto ni la opinión de la gente, Jesús se va a dirigir a la necesidad de Zaqueo, incluso en imperativo. Jesús no se impone,
Dios mismo no se impone. Toda teología, toda predicación que nos haga pensar que al final, como Dios es soberano, Él impone lo que quiere, para que te pierdas o te salves o hagas o no hagas lo que tienes que hacer. Ese tipo de predicaciones, de enfoques, siempre reducirá al hombre a un títere y a Dios a un ser que está jugando con sus títeres. A ver, yo quiero que tú te conviertas, y ya se convierte. Está jugando con sus títeres. Quiero que tú me ames, pues ya lo ama. Yo quiero que tú no vengas, pues no viene. ¿Para qué crear millones de seres que convivirían con Él en un matrimonio eterno? Si no se puede convivir, no se puede tener un matrimonio eterno con los títeres. Solo se puede tener un matrimonio eterno con el que ama, y solo ama el que tiene libertad. Sin embargo, aquí Jesús utiliza un imperativo, no porque imponga su voluntad a Zaqueo, sino porque quiere que Zaqueo no dé lugar a la duda que le genera el rechazo que él sabe que los demás tienen en contra de él. Si Jesús le hubiera dicho algo más suave, tal vez Zaqueo hubiera dicho, bueno, no, Señor, Jesús quiere que Zaqueo se sienta plenamente aceptado. Esa sería en síntesis. ¿Por qué Jesús usa un imperativo? No porque le quite a Zaqueo la voluntad, sino porque quiere que Zaqueo se sienta plenamente aceptado. Y entonces, así como una orden, le dice, date prisa y desciende. O, parafraseando, bájate inmediatamente, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tremendo. ¿Por qué esto es tan especial? Cuando los profetas, los predicadores itinerantes llegaban a una ciudad, procuraban hospedarse en una casa que fuese digna. Hospedarse, y no solo hospedarse, quizá algo menos, simplemente comer. Recordemos que comer es establecer un pacto de comunión. Comer con una persona es decirle, somos amigos. Comer juntos, compartir los alimentos, es aceptar esa amistad. Por eso es tan significativo lo que Jesús le está pidiendo. No tiene nada que ver con que Jesús se quiera ahorrar el dinero para no ir a un hotel, ¿no? Bueno, a ver, no quiero gastar, así tú me vas a dar hospedaje. No es esa la razón. O porque Zaqueo tenga una casa bonita y como es rico, pues ahí va a haber buena comida y seguro pues ahí le van a prestar una buena recámara. Nada que ver con eso. La razón profunda, la razón de fondo, es que comer con Zaqueo, entrar en su casa, hospedarse en su casa, quedarse con él, es ampliamente significativo de la aceptación de la amistad que Jesús, el profeta, el maestro, el Mesías, le brinda a un pecador, a un traidor, a un rechazado. Eso es lo que quiere decir. No es que Jesús quiera simplemente pues estar en un lugar porque no tiene dónde quedarse. Seguramente tiene muchos lugares donde quedarse. Así que es necesario que yo pose en tu casa. Noten el imperativo relacionado con el término necesario. Tiene que ser así. No es necesario porque Dios lo haya impuesto y no puede hacer de otra manera. Es necesario precisamente porque lo que representa es que la salvación está llegando a la vida de Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso.
Recuerden que cuando Jesús iba a ser condenado, los escribas, sacerdotes, fariseos, tienen que ir a ver a Pilatos, el gobernador, para exigirle que crucifique a Jesús. Pero cuando llegan, no entran a la casa de Pilatos, porque Pilatos es un gentil y por tanto, consideraban ellos, siendo judíos puros, guardadores de la ley, entrar en la casa de un gentil les contaminaba. Esto es importante para que pensemos que entrar en la casa de un gentil, de un publicano, de una prostituta o de un ladrón, era, en la concepción religiosa de ese momento, contaminarse. Por eso Zaqueo debe haberse quedado profundamente sorprendido, a la vez desconcertado y a la vez muy contento. Mira, toda esta multitud me rechaza, pero este hombre que es el importante me acepta como nadie me acepta. Por eso le digo que cuando compartamos el Evangelio, comencemos explicando a las personas que Dios me acepta, aunque nadie me acepte. Este hombre baja inmediatamente del árbol y descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso, sí, más allá del asombro y el desconcierto, el gozo. Puedo imaginar a ese Zaqueo bajito caminando a prisa con Jesús a un lado, dirigiéndose hacia su casa y finalmente entran a la casa. ¿Cuánto tiempo se quedó ahí Jesús? No sé si solamente fue a comer, pero no dice comer, dice que yo pose en tu casa. Me hace pensar que cuando menos una noche se pudo haber quedado. Jesús entra en la casa de Zaqueo. Por lo pronto esto nos remite a recordar que no es lo de fuera lo que nos contamina. No es qué comiste, dónde fuiste, qué amigos tienes, porque como cristianos, a veces legalistas, literalistas, conservadores, hay muchísimas cosas que todavía nos condenan y no debería ser. No estoy hablando de aprobar pecados, sino de reconocer que no nos deben condenar aquellas cosas que Dios ha dado para nuestro deleite. No nos deben condenar aquellas relaciones o personas que están en el mundo con quienes tenemos que tratar. Acabo de enterarme de un pastor a quien han despedido de su tarea pastoral porque trabajaba en labores de la comunidad con el municipio donde vivía. Eso es inaudito porque entonces la iglesia olvidó que habíamos venido a servir y se quiere encerrar en su templo sin juntarse con nadie. Nos condenamos. Ni siquiera tenemos que condenarnos por las tentaciones, como aquellos flagelantes que se latigaban porque se sentían tentados y pensaban que el diablo se les había metido. La tentación es natural. Nunca vamos a dejar de tener tentaciones. Jesús mismo fue tentado en todo. No nos condenemos por las tentaciones, ni por las circunstancias, ni por las cosas que Dios nos permite disfrutar en esta vida. Y entonces se va gozoso. ¿Y qué sucede adentro de la casa? Pues seguramente hubo comida. Un hombre rico, acostumbrado a los banquetes, le debe haber puesto a Jesús una mesa espléndida. Su agradecimiento
el honor que él sentía de tener al maestro en su casa. Si usted y yo le pondríamos a Jesús lo mejor que tuviéramos, pues imagínense este hombre. Las comidas iban acompañadas de música, por supuesto de vino, y digo vino fermentado, como el de las bodas de Caná. ¿Y usted cree que Zaqueo estaba solito? Que él dijo, bueno, maestro, no voy a invitar a nadie más. Es evidente que algunos amigos de Zaqueo se enteraron y que a otros él los llamó. No está Zaqueo y Jesús solos. Están todos los amigos, decimos en México, pachangueros de Zaqueo. Por eso digo que nos condenamos a veces por lo que no debemos, como Jesús fue condenado por la gente. ¿Por qué fue condenado por la gente? Porque miren, verso 7, al ver esto, todos murmuraban. Aquí ya no dice que los fariseos murmuraban, como en otros pasajes, ¿no? Cuando la prostituta le lavó los pies y los secó, o más bien con sus lágrimas los lavó y los secó con sus cabellos. No son los fariseos. No son los fariseos como en la casa de Simón. Ahora todo el pueblo, es decir, aquella multitud que seguía a Jesús esperando el milagro que necesitaba, aquella multitud que consideraba a Jesús un gran profeta, ha cambiado de opinión, porque la masa es voluble, es veleidosa, es pueril, cambia de opinión de un momento a otro. Y ahora su opinión es, ¿no será este un falso profeta? Y como habían dicho los fariseos en otro relato, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. No dudo que era uno de los argumentos de estos todos que decían, ha entrado en casa de un pecador. ¿Cómo se atreve a contaminarse entrando en casa de un pecador? ¿Cómo se atreve a contaminarse comiendo y estableciendo amistad con un pecador y con todos sus amigos pecadores que están allí, comiendo carne y bebiendo vino? ¿Quién sabe qué clase de fiesta hay ahí adentro? Y tendría que haber también mujeres allí. Así que muchas de estas personas deben haber mal pensado bastante de las mujeres que estaban en la fiesta. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿no es un profeta? ¿Cómo puede equivocarse de esa manera un profeta? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Imagine a esas esteras en las que se sientan a comer. Jesús no le ha dicho a Zaqueo, eres un pecador, estás mal, esto es lo que tienes que hacer, Dios está enojado contigo. Decía yo que muchos se jactan, se ufanan de tener una predicación que en resumen es Dios está enojado contigo. Nada de eso es proferido por los labios de Jesús. ¿Qué es lo único que hace Jesús con Zaqueo para que Zaqueo se convierta? ¿Sabe? Lo único que Jesús hace es aceptarlo, amarlo. Eso es todo. ¿Qué tenemos que hacer con los pecadores? Nosotros somos como estos del pueblo, Es que estas gentes malvadas que están imponiendo sus nuevas leyes perversas. Y quisiéramos que Dios viniera ya y juzgara y acabara con todas las personas inmorales. Que Dios castigara a los corruptos, a los narcotraficantes, a los homosexuales,
a X, ponga quien quiera. Pero Dios dice, un mensaje, te acepto. Cuando Jesús le dice, bájate, voy a tu casa, Jesús le acepta. Cuando Jesús come y comparte con él y se hace su amigo, le ama. Cuando Zaqueo es invadido del amor de Dios por la manera de ser de Jesús, entonces se convierte y se pone de pie. Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué diferencia hoy que tenemos muchos supuestos políticos cristianos? A mí me decía un líder de un partido cristiano, entre comillas lo pongo, que Obrador no estaba de acuerdo con las leyes perversas porque él era cristiano. Obrador o quien quiera, no me venga a decir que un político es cristiano. Mientras no se levante como Zaqueo, devuelva lo robado y haga un resarcimiento del daño y tenga un arrepentimiento manifiesto. Cuando digo que Jesús no le exigió nada, no le condenó, simplemente le amó, la transformación de la gracia operó en Zaqueo. Y entonces Zaqueo, diría yo, mutuo propio, pero más bien por el Espíritu, y con la decisión de Zaqueo, porque acuérdense que Dios no tiene títeres, la búsqueda de Zaqueo, ahora la decisión de Zaqueo, son muy importantes. Porque acuérdense el otro rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hasta ahí Dios le está ofreciendo su amor y su salvación. ¿Qué hace aquel hombre rico del capítulo anterior? No toma la decisión, solo se va muy triste, pero no toma la decisión, y entonces Jesús dice, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Aquí tenemos a este otro rico, quizá más rico, pero este ha tomado una decisión. Este es un camello que ha pasado por el ojo de la aguja. Y dice lo siguiente, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es decir, dos cosas. Jesús no le exigió a este lo que le exigió al otro. ¿Por qué no nos exige Jesús lo mismo? Porque Jesús conoce el corazón. El otro hombre necesitaba la exigencia porque no había entendido. Zaqueo no necesita la exigencia porque su conversión es tan auténtica que su transformación es la consecuencia. Mire, Zaqueo no está diciendo, para ganar la salvación voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. La salvación no se gana. No es porque Zaqueo dio dinero que se salvó. Es porque fue salvado, porque el amor de Dios le salvó, porque la gracia inmerecida le transformó, y en esa transformación, Zaqueo, por amor, por una noción de justicia que surge del amor, decide dar la mitad de sus bienes a los pobres, pero además devolver lo robado. Muy rápidamente les leo en el libro de los Números, en su capítulo 5, del verso 6 al 8. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, prevaricar es torcer el derecho, aquella persona confesará el pecado que cometió, la confesión de los pecados, y compensará enteramente el daño. Ahorita sigo. Porque
para el que no quiere entregarse plenamente, aquí hay dos obstáculos, ¿no? Hay muchas personas que no quieren confesar, es decir, no quieren reconocer su pecado, ni siquiera quieren reconocer que su pecado es pecado. Que confiese, dice el primer punto. Segundo, haya un resarcimiento. Porque si yo robé, despojé, ofendí, no basta, repito, no basta con pedirle perdón a Dios. Todo daño contra el prójimo debe ser resarcido. Continúo en Números. Compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. En todo caso, Zaqueo estaría obligado a devolver lo robado más la quinta parte, según la ley, pero la gracia, el amor, rebasan a la letra de la ley. Y entonces, ¿qué dice Zaqueo? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No voy a devolverle lo robado más quinta parte, le voy a devolver 4 veces lo que yo le había robado. Yo no sé si a lo mejor Zaqueo se quedó pobre, es muy probable, pero noten ustedes que su prioridad, y como decíamos hace unas semanas, su recompensa es Dios, no el dinero. Su recompensa es Dios. Aquí el texto está en presente. Doy a los pobres y lo devuelvo cuadruplicado. Los verbos aquí están en presente, lo que ha hecho que algunos intérpretes malinterpreten y digan que Zaqueo en realidad no era tan malo, sino que Zaqueo está diciendo que él es un publicano honrado, que siempre da a los pobres y que siempre, si descubre que algo fue un fraude, lo devuelve. ¿No es cierto eso? La gente no estaría mirando a Zaqueo como un impuro, la gente no odiaría a Zaqueo, ni Jesús diría que la salvación ha llegado si Zaqueo estuviera presumiendo de que él siempre ha sido una buena persona. Zaqueo dice esto en presente no porque es lo que ha estado haciendo. De hecho, no está en un presente compuesto. Yo he estado dando a los pobres. Lo dice en presente porque es inmediato lo que él va a hacer. Su decisión no es para mañana. Su decisión es para ese instante. En otras palabras, sí he estado robando, he estado acaparando sin que me importe la miseria de los otros, pero en este instante, en este momento, la mitad de lo que tengo aquí ya es de los pobres. En este momento lo que yo he robado ya está siendo devuelto. Por eso se usa el presente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces no es que Jesús posó en la casa de un hombre bueno, de un publicano especial, honrado, ¿no? No. Zaqueo necesitaba salvación, su casa necesitaba salvación. Y cuando Zaqueo ha buscado con todo su corazón, cuando ha tomado la decisión, cuando ha comido con el maestro aceptando su amistad, y cuando ha tomado la decisión de transformar su vida, Jesús hace patente en qué consiste la obra de Dios. La salvación ha llegado a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Para los estudiosos de la ley, la gente ignorante y los pecadores no eran hijos de Abraham en el sentido que cuando Dios salvara a Israel y levantara al remanente fiel, todos esos quedarían fuera. Serían condenados junto con los gentiles. Pero Jesús dice, él también es hijo de Abraham. ¿Quién es un hijo de Abraham? No está hablando Jesús por la raza. No es un hijo de Abraham el que por raza nació judío. No. Por eso, usted y yo, queridos,
mexicanos, salvadoreños, brasileños o demás que estén conectados, no queramos ser judíos. No necesitamos ser judíos. No necesitamos reunirnos en sábado. No necesitamos dejar de comer puerquito. No necesitamos ponernos una kipá. No necesitamos saber hebreo. No necesitamos regresar a la ley de Moisés. No necesitamos nada de eso. El verdadero hijo de Abraham es el creyente. Cuando vimos al mendigo que moría y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, explicamos que Abraham es el padre de la fe. Todo aquel que cree es hijo de Abraham. Por eso, este hombre, con todos sus defectos, con todos sus pecados, con todo el negro historial que tenía detrás, ha sido hecho un hijo de Dios y por tanto un hijo de Abraham, un hombre del pueblo de la fe. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer eso en griego. Nuestro último versículo en griego es Lucas 19, versículo 10. Ήλθεν γαροίος του άνθρωπου, ζητήσε και σώσε το απολολός. Ήλθεν γαρ, vino, en efecto, o para esto vino, ο Υιός του ανθρώπου, el Hijo del Hombre, ζητήσε a buscar que σωσέ y salvar το απολολός, lo que se había perdido. Por eso les digo que Zaqueo no era una buena persona. Jesús está diciendo que vino a buscar lo que se había perdido. Y otra vez Lucas nos está subrayando, quiere que pongamos atención en aquello que estaba perdido. ¿Se acuerda de la parábola de la oveja perdida? Perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido, ahora un publicano perdido, y otras historias como la de la prostituta perdida. El Hijo del Hombre, ese término judío, el Bar Enás del libro de Daniel y del libro de Enoc, en donde es el personaje celestial que resucitará a los justos y dará castigo y retribución a los malvados. Pero ahora, en el mensaje de Jesús, el título Hijo del Hombre va más allá que recompensar justos y castigar malvados. Es otro enfoque, es una complementariedad de la revelación. El Hijo del Hombre no viene solo a salvar justos, viene a buscar lo que se había perdido, viene a buscar los pecadores, o lo decía Lucas en otro de los pasajes, viene a buscar los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico. Jesús le busca a usted, Jesús me busca a mí, porque nosotros estábamos perdidos. Cierro con esto entonces. Yo no soy justo. Zaqueo no era justo. Esperaría que ninguno de los hermanos que nos miran se concibiera a sí mismo como justo. No somos justos. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es que Dios justifica al injustificable, Dios perdona al imperdonable, Dios acepta al inaceptable. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje que recuperó Lutero en el siglo XVI cuando habló de la justificación por la fe. Dios declara y mira y acepta como justo al injusto. Zaqueo era un injusto. Jesús lo aceptó como si fuera justo. Yo soy injusto y Jesús me ha aceptado como si fuera justo. Y cuando me ha aceptado, ese amor de Jesús me transforma. Por ello, no soy justo, solo ¿qué son las cosas que Dios me pide? ¿Qué me pide Dios? Si tú te quieres acercar a mí, pórtate bien. Primero, corrígete y luego vienes.
Si eso me pidiera Dios, nunca podría yo acercarme a Él. Yo nunca podré ser bueno. Nunca podré por mí mismo vencer mis pecados. Dios no me pide eso. Jesús no le pidió a Zaqueo: bájate de allí, corrige tu vida y otro día me buscas. Como el padre no le pidió al hijo que regresaba de la casa: arréglate, báñate, recupera lo que perdiste y luego me buscas. Dios nos acepta como estamos. Dios nos acepta como somos, en la condición que estamos, con los pecados que tenemos. ¿No parece eso un poco el mensaje de los incluyentes? Me acepta con los pecados que tengo, sí, pero no para apapacharme y decir: sigue pecando y destruyéndote. No, me acepta para transformarme. ¿Qué me pide Dios? Cierro con esta pregunta. Jesús se hace un amigo de un traidor. Jesús se hace amigo de un pecador como yo. ¿Qué me pide Dios? 3 cosas. Número 1, buscar. Zaqueo buscó, ya vimos que buscó, incluso hasta subirse a un árbol. Número 2, aceptar. Es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo se bajó a prisa y caminó y llevó a Jesús a su casa. Busco a Dios, acepto a Dios. Y número 3, decidir. ¿Decidir qué? Bueno, decido devolver lo robado. Decido compartir con los pobres. Decido permitir abandonarme en Dios. Decido abandonarme en Dios para que Dios me transforme, para que su amor me transforme. Y entonces sí, los cristianos legalistas querrán condenarnos porque somos muy pecadores o porque nos juntamos con pecadores. El mundo también dirá que cómo es posible que fulano o sutano sean cristianos y que Dios los acepte si ellos han visto la clase de personas que eran. Pero Jesús vino para aceptar al inaceptable, para perdonar al imperdonable, para justificar al injustificable.